Hoy vamos a resolver el cuarto problema de SQL 50, número 1148, titulado Vistas a un artículo. Este es el primero de una serie de problemas con el mismo título y, bueno, al ser el primero, este es el más sencillo de todos. Y los demás se construyen a partir de este. Entonces, para este ejercicio particular, tenemos una tabla vistas con el ID del artículo de tipo entero, ID del autor, quien escribió este artículo de tipo entero, y el ID de eh, quién visitó este artículo de tipo entero también. También la fecha en que se vio este artículo, que es de tipo fecha. Ahora nos dan un poquito de contexto, información sobre la tabla. Para esta tabla no hay llave primaria, por lo tanto no hay una columna única. Esto nos lleva a que pueden existir valores repetidos o valores duplicados, eh, filas duplicadas en la tabla. Eso es un detalle muy importante que hay que tener cuidado y manejarlo de forma correcta. Luego, eh, nos indican qué es lo que representa cada fila de esta tabla. Y básicamente cada fila es que alguien visitó un artículo escrito por otra persona y fue visto en una fecha particular. Si vamos al ejemplo, en esta primera fila, por ejemplo, eh, alguien con un ID 5 visitó el artículo con ID 1 escrito por el autor con ID 3 en la fecha de el 1 de agosto de 2019. Entonces, nos piden construir una solución para poder encontrar todos aquellos autores que visitaron al menos una vez uno de sus artículos. Em, y además tenemos que retornar la tabla ordenada de forma ascendente por el ID del autor. Entonces, tenemos este ejemplo. O nos da este ejemplo, la cual tiene 7 tuplas, distintos casos, y al final debemos devolver una tabla con una columna ID ordenada de forma ascendente con el ID 4 y 7. ¿Por qué 4 y 7? Si vamos al ejemplo, podemos ver que, por ejemplo, en esta fila, eh, alguien con el ID 7 visitó un artículo del autor con ID 7. Y si volvemos a la descripción de la tabla, nos dice que cuando el ID del autor y el ID de quien lo visitó es el mismo, entonces son la misma persona. Entonces, en este caso, podemos afirmar que el autor con ID 7 visitó al menos uno de sus artículos alguna vez. Entonces, el autor 7 tiene que estar incluido en la lista. Y si bajamos, tenemos el autor con el ID 4, que es el mismo caso anterior. Entonces, yo cargué este ejemplo en una base de datos aparte y vamos a construir esa solución poco a poco. Ok, vamos a hacer una consulta sobre la tabla vistas o visitas para ver qué información tenemos. Okay. Como podemos ver, tenemos los mismos valores que el del ejemplo que nos da LeetCode. Entonces, vamos a construir esta solución poco a poco. Se nos dice que tenemos que encontrar todos aquellos autores que visitaron al menos una vez uno de sus artículos. Entonces, como vimos en la explicación anterior, eso sucede básicamente cuando el ID de quien lo visitó y el ID del autor es el mismo. Entonces, podemos hacer eso de una forma muy sencilla y es básicamente cuando el ID del autor es igual a el ID de quien lo visitó. Vamos a ver qué pasa si corremos esta consulta. Ok, como podemos ver, obtenemos todas aquellas tuplas en las cuales el ID del autor y el ID de quien lo visitó es el mismo. Nos piden, además, solamente el indicar quién es el autor. Entonces, escogemos el ID del autor, pero en este caso em, es indiferente si utilizamos el ID del autor o el del viewer, ya que van a ser el mismo. Pero vamos a mantenernos con el del autor. Y tenemos que nombrar la tabla ID. Para poder nombrar columnas en SQL, utilizamos esta
pequeña operación que es as. Entonces, cuando queremos nombrar una columna, la escogemos y después de seguido ponemos as y podemos ponerle el nombre que quisiéramos. Podemos ponerle autor, podemos ponerle columna, pero en este caso nos piden que le pongamos ID. Entonces, vamos a correr esa consulta y como pueden ver, nos lo devolvió con el nombre que le indicamos. Si le pusiéramos otro nombre, tomaría este y se lo asigna. Entonces vamos a verlo con ID y la corremos otra vez. Como podemos ver, existen valores duplicados y esto es debido a que pues, no hay llave primaria, entonces existen filas duplicadas y ¿cómo podemos resolver esto? Y existe, SQL tiene una cláusula que en vez de select podemos poner select distinct. Entonces esto va a seleccionar únicamente los valores distintos que existen dentro de las columnas que hayamos seleccionado. En este caso lo que va a hacer es seleccionar los distintos IDs de autores, que es básicamente lo que estamos buscando. Entonces, corremos esta consulta. Podemos ver que ahora sí tenemos los valores distintos, que es lo que andamos buscando. Para finalizar, nos piden que devolvamos la tabla ordenada por el ID del autor de forma ascendente. Entonces, para hacer esto, utilizamos la cláusula order by y le indicamos la columna que queremos. En este caso, podemos utilizar el alias que le dimos a la columna porque eso se ejecuta de último. Entonces, ya va a poder reconocer que este alias se refiere a esta columna. Además, SQL por defecto ordena de forma ascendente. Si quisiéramos ordenarlo de forma descendente, por ejemplo, tendríamos que decírselo de forma explícita. Igual, se puede decir ascendente de forma explícita, pero está de más. Entonces, para hacerlo más sencillo, lo dejamos así, lo corremos y como podemos ver, obtuvimos exactamente el mismo resultado que se espera del ejercicio. Entonces, vamos a copiar esto y vamos a volver a LeetCode para ver los casos de prueba. Ok, ahora pegamos nuestro código y lo corremos con el primer caso de prueba. Ok, fue aceptado, obtuvimos el resultado correcto, entonces ahora lo probamos con el resto de casos. Ok, como podemos ver, pasó los 13 casos de prueba y con esto finalizamos el ejercicio. Ese fue un ejercicio bastante sencillo, pero sirve para introducir el concepto de el select distinct, cómo nombrar columnas y cómo ordenar de forma ascendente o descendente el resultado de nuestra consulta. El día de mañana vamos a estar resolviendo el quinto problema de SQL 50.